Bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos enviar un saludo muy especial a todos los hermanos que están reunidos allí en Caracas, todos los diferentes grupos, pastores, que están reunidos allí con el hermano Osvaldo y con la congregación de Caracas. Hubiera sido pues mi deseo haber estado allí con ellos personalmente, pero no nos pusimos en contacto. En realidad nos faltó también mantenernos más en contacto, porque yo estaba por el lado de Brasil y terminábamos la actividad anoche tarde, que fue una actividad preciosa, que hubo mucha gente que recibieron al Señor. Yo me quedé ahí en el culto hasta que el último se bautizó, y luego de eso estuve atendiendo a algunos pastores. Se me hizo tarde y a la 1 tenía que estar en el aeropuerto para empezar a chequear el vuelo, que salía como a las 3 y algo. Bueno, casi toda la noche ahí en el aeropuerto, caminando, andando por allí para no dormirme, no quedarme dormido y que el vuelo se me fuera. Y por supuesto llegué así en esa condición, medio cansado, medio dormido. Cuando salí del avión, cogí una ruta que no era porque estaba dormido cuando salí del avión. De tal manera que perdí como media hora buscando el lugar por donde se salía. Entonces, no, en esa condición, pues no estaba en buenas condiciones como para tener un culto. Pero ustedes tenían el culto anunciado, y qué bueno que están reunidos allí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos conocemos esa promesa del Señor, que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esa promesa es verdadera. El Señor está allí donde se reúnan 2 o 3 en su nombre. Si el Señor está con nosotros y el Señor está en un culto, eso, cualquier cosa puede suceder. Todo lo que ustedes necesitan, pídanlo de corazón allí, creyendo que lo recibirán, y el Señor les otorgará las peticiones de su corazón. Quiero leer una escritura acá en el libro de Pedro, la primera carta de San Pedro, el capítulo 2, donde dice el Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
El doctor Soto en una ocasión nos predicó acá en Fe Viva un mensaje que él tituló Siguiendo las pisadas del Maestro. Y aquí nos dice San Pedro que el Señor nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Una persona que de verdad quiera seguir las pisadas del Señor, quiera seguir la senda de Cristo de corazón, pidiéndole a Dios que le ayude a lograrlo, esa persona llegará a la meta de bendiciones, llegará a donde están las promesas divinas y podrá obtener todo lo que necesita de parte del Señor. Esto es importante cuando dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Piense usted un poquito qué significaría la Escritura con decirnos que tenemos que seguir las pisadas del Maestro. Bueno, en el mensaje el hermano William nos habló bastante de eso. Y esto significa seguir su camino, seguir su consejo, seguir su enseñanza. Ustedes lo pueden ver en su mensaje como seguir las pisadas del Maestro es lo que garantiza a un creyente verdaderamente el éxito y las bendiciones eternas, porque esas huellas, esas pisadas nos van a llevar justamente al Padre Celestial, como dijo el Señor, que nadie, Él dice que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces, en la presencia de Dios están todas las promesas, están todas las bendiciones. Y el Maestro iba en ese camino siempre, siguiendo el consejo divino, como nos dice también acá en el libro en el libro de San Juan, que nos habla sobre, debe ser el capítulo 8, si mal no recuerdo, de San Juan, donde él dice, déjeme ver si es el verso el capítulo 8, creo que es el verso 29, si mal no recuerdo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Ve? Es la preocupación que debiera de ser de cada discípulo, cada persona. ¿Cómo agradar al Señor? ¿O lo que estoy haciendo agradará al Señor? ¿Cómo sabemos cuando una cosa agrada al Señor? Cuando está conforme a su palabra, a su enseñanza, porque la enseñanza del Espíritu que viene desde el principio, dada allí a través de las primeras páginas de la Biblia, y ustedes ven el camino que siguió Abel y cómo la Biblia testifica de Abel, como una persona que agradó a Dios y Dios lo bendijo. Y así siguen ustedes viendo otras personas, como Enoc, dice que caminó con Dios y el Señor lo llevó a su hogar sin ver muerte. Eso lo testifica la Biblia en varias partes y el mismo Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo testifican de ese personaje que caminó, iba siguiendo el camino del Señor, las pisadas de Dios,
Y eso lo llevó a un lugar seguro, a un lugar de bendición. La cosa más tonta y más estúpida que puede hacer una persona es cuando se aparta del Señor Jesucristo. Cuando pone a Jesucristo a un lado, pone su palabra, sus enseñanzas y todo lo que tiene que ver con las pisadas del Señor, lo pone a un lado y coge su propio camino. La persona deja el camino de Dios y coge su propio camino. Ese camino errado lo lleva justamente al lugar donde la misma persona no quisiera ir. Pero el seguir las pisadas del Señor, aunque tenga sus pruebas, ¿sí?, sus luchas, porque Él dijo, el que quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Entonces, tome su cruz y siga mis pisadas. ¿Cuál fue tomar su cruz? Fue hasta el Calvario, porque eso estaba dentro del programa divino y dentro de la voluntad de Dios para poder hacer la redención por la cual Él vino a hacer. Y ese era el mismo lugar que Dios había escogido para hacer esa obra, que fue la misma región, la misma zona que le mostró a Abraham cuando sacrificó a su hijo. Entonces, ya eso estaba en la mente de Dios y ahí Él iba ese camino hasta llegar a culminar lo que Dios le había encomendado. Eso es seguir las pisadas del Señor, seguir sus enseñanzas. El libro de Juan es uno de los libros que nos pueden ayudar más sobre eso, porque los otros evangelios, ellos más que todo toman los milagros que Jesús hizo, narran los grandes milagros que hizo. Juan, su evangelio es más sobre lo que Jesús dijo, no tanto sobre lo que hizo, aunque sí hay ejemplos de la obra del Señor. Pero más que todo, el evangelio de Juan, ustedes ven que la parte roja, que es lo que habla Jesús, es el que más tiene, porque es el que se ocupó más de lo que Jesús dijo. Le preocupó más lo que Jesús dijo que lo que Jesús hizo. En su enseñanza está la luz, en su enseñanza está la vida. Por esa razón, nos lo dice el hermano William, cómo viene el Señor a través de cada mensajero trayendo la luz, y nos da el ejemplo que nos predicó el viernes, creo que fue, el mensaje del viernes, donde Él nos hablaba, o fue el mensaje del domingo, uno de los dos, reciente, donde el hermano William dice que había una profecía en el libro de Isaías, creo que Isaías 60, por ahí donde decía que tierra de Neftalí, tierra de Zabulón, tierra que estaban en tiniebla y oscuridad, porque esas tierras pues fueron mezcladas con judíos y gentiles, pero allí resplandeció la luz. Dice, en esas tierras resplandeció la luz. ¿Por qué? Porque allí en la tierra de Neftalí, la tierra de Zabulón, que es el camino al mar de Galilea, allí fue donde Él estableció su centro de operación. Esa casa que dice allí la Biblia, donde que dice Jesús llegó a su ciudad, cuando habló de Cafarnaúm, porque era una casa que Él tenía alquilada allí, que Él hacía su gira, sus campañas, y venía a culminar allí en ese lugar, porque era su centro de operación. Entonces, de allí, a medida que Él empezó a difundir la palabra y a enseñar, esa fue la luz del mensaje que Él trajo, el que empezó a alumbrar esa región, y de esa región, ustedes ven
que es donde el Señor saca los apóstoles. Todos los apóstoles son sacados de esa región. Solamente uno que fue tomado acá de Jerusalén, que fue Judas, pero exceptuando, ven a Pedro, a Juan, a Pedro y Andrés, estaban pescando ahí en el mar de Galilea, en esa misma zona. Vengan y síganme que yo los haré pescadores de hombres. Pero ve que les digo, síganme, sigan mis pisadas. Seguir el camino del Señor, si ellos lo seguían, se iban a encontrar que este hombre estaba lleno de amor por ayudar las almas. Tenía compasión por las almas. Y entonces dice que iba por todos los pueblos, ciudades y aldeas, caminando, predicando el evangelio. Eso que él iba predicando, esa verdad, esa palabra, esa revelación que él llevaba, eso era la luz. Eso era la luz que alumbraba el corazón, la mente de las personas. Y esa región se iba iluminando. Ahí mismo, en esa zona, un poquito más adelante, en el mismo mar de Galilea, llamó a Jacobo y a Juan. En esa misma zona encontró todos los demás apóstoles. Encontramos nosotros que esta parte que yo les estoy mostrando de seguir las pisadas del Señor, eso representa seguir sus enseñanzas, seguir su consejo, seguir lo que a Él le agrada, buscar hacer siempre lo que agrada al Señor. Dice en el libro en el capítulo 15, una escritura muy preciosa. Todo ese capítulo ustedes lo ven, que en las Biblias que está en rojo las palabras de Jesús, pues ese capítulo en gran manera, todo el capítulo está en rojo. Porque esto fue lo que hacía Juan. Tomaba lo que Jesús decía, lo que él enseñaba. Eso fue la preocupación de él en su libro. Yo soy, dijo Jesús, ¿ve?, la vid verdadera. Juan transcribió este mensaje que oyó de Jesús tal como Jesús lo habló. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ven ustedes que Él espera que toda persona que Él llame a su obra, a su ministerio, dé fruto. Y sea un fruto que no es un fruto meramente de dinero. Puede ser, pero no es eso. Puede ser un fruto que glorifique a Dios y que engrandezca el reino de Dios. Porque la persona va siguiendo esas enseñanzas. Debe dar fruto. Dice él que si no lleva fruto, lo cortarán. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, lo repite, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, esto era de lo que les dije al principio, que es la tontería más grande que hace una persona cuando se aparta de Cristo para seguir su propio camino, su propia manera de pensar.
Eso lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar al lugar donde la persona realmente no quisiera ir, pero apartado de Cristo, dice él, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo es seguir la senda del Señor? ¿Cómo es seguir las pisadas del Señor? Seguir su enseñanza. ¿Para qué nos llevó, para qué nos llamó Él? Para que demos fruto. Y al que da fruto, ¿qué dice? Lo limpia, lo bendice cada día más para que dé más fruto y más fruto y más fruto, porque la persona tiene ese deseo de dar el mejor fruto para el Señor. Y dice acá, en esta escritura tan preciosa, el que en mí no permanece, vean ustedes, será echado fuera como pámpano. Me gusta como dice la versión antigua, será echado fuera como mal pámpano. Y será, dice, y se secará, y lo recogen. ¿Y a dónde va? ¿Lo echan a dónde? Al fuego. Eso es el camino, el destino de aquellos que se apartan del Señor o que nunca recibieron a Cristo en sus vidas y nunca se interesaron porque las cosas de la tierra le interesaron más que Jesucristo, o las cosas del mundo o los bienes, las posesiones del mundo fue más interesante para la persona que Jesucristo y no le interesó nunca. Yo no tengo interés por eso. Pues va por el camino donde todo será quemado en fuego. Dice allí que lo echan en el fuego, dice, y este es el Señor hablando, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren la bendición, pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Creen ustedes las promesas del Señor? Si permanecen en mí, permanecer en Dios, seguimos su camino, seguimos sus pisadas y allí vamos, luchando, subiendo la cuesta, con luchas, con la cruz como fuera, pero ahí usted permanece de pie delante del Hijo del Hombre. Y usted tiene el derecho ahora de pedir, pedid. ¿Qué podemos pedir? Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran, que será hecho. Es una promesa y el que la está haciendo tiene el poder para cumplirla. Entonces, dice acá, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Ve? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Y cuáles serán esos mandamientos? Entonces, aquí en la misma Biblia tenemos que encontrarlo. Dice que si guardamos sus mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en el amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Ve cuál es el mandamiento? Amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó.
¿Ves? Cristo nos amó de tal manera que pudo dar su propia vida por nosotros. Entonces dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ahora, ¿se dan cuenta ustedes qué hizo él por sus amigos? Puso su vida. Nadie tiene que ser una cosa más grande que poner su propia vida, porque la vida vale más que lo que tienes. Vale más que tu dinero, vale más que tu casa, vale más que todo lo que tú puedas adquirir, que tus carros, que todo. Ya la vida está por encima de todo eso. Cuando tú pones ya tu vida, estás poniendo lo máximo. Las demás cosas en la tierra son recuperables. Entonces, vean ustedes aquí lo que nos dicen. Ya no os llamaré a siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea, les reveló los misterios. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, esto es lo que les mando, que os améis los unos a los otros. En esto, dijo él también, conocerán la gente. Eso está en el capítulo 13, versos 34. En esto conocerán 34, 35, del mismo Juan. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. En el amor hay perdón. En el amor hay cooperación. En el amor hay comprensión. El amor, dice Pablo, que todo lo puede. Y dice William Branham que es la fuerza, el poder más grande que existe sobre la tierra, el poder del amor. Dice que puede vencer hasta las bestias. Entonces nosotros tenemos este mandamiento del Señor, porque en el amor tenemos todo envuelto. Ustedes se dan cuenta que cuando el Señor Jesucristo estableció el nuevo pacto, dio un solo mandamiento. Y el mismo Señor Jesucristo que estableció el nuevo pacto fue el que estableció el pacto con Moisés y el que estableció el pacto con Abraham. El mismo que le apareció a Abraham. Dijo que Abraham vio mi día, yo estuve con Abraham. Ellos dijeron que era una locura, pero era la pura verdad. Antes que Abraham fuera, soy yo, le dijo. Entonces encontramos nosotros que ese mismo que hizo el pacto en el Sinaí con la sangre de los animales y estableció los 10 mandamientos, acá en Jerusalén, ya no fue en Sinaí, sino en Jerusalén, en el aposento alto, donde él estaba reunido, que tuvo la Pascua con los discípulos, la última Pascua valedera, porque eso lo ordenó Moisés, o el cordero, que tomaban la sangre, la ponían en las puertas, en el dintel de la casa, en los postes. Eso lo hicieron ellos, y comiendo, y después de cenar, tomó el pan, partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dijo también, tomó la copa y dijo, esta es mi sangre, vean ustedes, del nuevo pacto. Entonces ahí estableció un nuevo pacto, pero en base no a sangre de animales, sino a esa sangre perfecta creada por Dios para redimir al ser humano. Entonces encontramos nosotros que en este nuevo pacto establece un solo mandamiento.
Ya allí no le dio 10, le dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y en eso del amor a los unos a los otros, pues hay una gran profundidad, porque el amor es Dios. Hay una gran enseñanza. Entonces, esto estoy hablándole a ustedes en seguir las pisadas del maestro. Y usted puede decir que está siguiendo las pisadas del maestro y sin embargo tener un odio, un rencor, un inconveniente que tuvo con un hermano porque le trató mal o porque cualquier cosa usó el diablo para producir un distanciamiento entre usted y esa persona, y usted sigue guardando en su corazón ese rencor, sigue guardando en su vida ese odio. ¿Y qué va a acontecer? Pues si usted le cree a los profetas, el hermano Branham dice que eso algún día va a producir un cáncer en su cuerpo. Genera una célula cancerígena y produce un cáncer. Una cosa tan fácil de usted deshacerse de eso. Yendo de la persona, mira, perdóname o vamos a arreglar esto. No vamos a argumentar si yo fui que te ofendí o tú me ofendiste. Vamos a pedirle perdón al Señor. Te pido que me perdones, que yo quiero sacar esto de mi vida, como dice la Escritura, sacar esas raíces de amargura que brotando pueden producir en usted una separación con Dios. Puede separarlo de Dios, puede separarlo de la bendición de Dios, puede obstaculizarle las bendiciones y finalmente le puede producir un cáncer que lo lleve a la muerte. Todas estas cosas, estoy hablándoles aquí en seguir las pisadas del maestro. Miren al maestro, él estaba yendo hacia el Calvario. Los sacerdotes iban de lado y lado para no que nadie le fuera a dejar que se le escapara. Llevaban el cordero hacia el lugar del sacrificio y allí iban ellos gritando y vigilando los grupos de los sacerdotes de lado y de lado hasta llegar al Calvario, y ahí se burlaban de él. Y él allí, ¿cómo era su corazón? ¿Qué quedó en su corazón? Padre, perdónalos. Pidió un perdón, y ese perdón y esa palabra, esa petición que estaba haciendo él, era una petición verdadera, era una petición genuina. No la estaba haciendo de una manera hipócrita, sino de una manera verdadera. Perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. En otras palabras, ellos no saben lo que están haciendo, pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Ellos están haciendo lo que hacen con el cordero todos los días en el templo, que lo llevan para que no se les vaya atado, lo llevan a un lugar, lo lavan, hasta que llega al lugar del sacrificio y allí lo están degollando, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y esto es lo que están haciendo. No saben, ellos no saben, pero yo sí sé lo que estoy haciendo, porque esto estaba determinado desde antes de la fundación del mundo, que este cordero viniera. Así que, Padre, perdónalos. No le tomes en cuenta. Realmente Dios estaba oyendo la misericordia que Jesús estaba teniendo y fueron perdonados. Usted me dice, sí, pero ellos han pasado por todo eso tan tremendo que sabemos, porque ellos clamaron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es cierto que esa palabra les produjo un gran desastre, pero si Jesús no hubiera rogado que los perdonara, Hitler hubiera ganado la guerra allí, como cuando entró a Gran Bretaña, hubiera vencido a los británicos, hubiera pasado a Estados Unidos, hubiera vencido a Estados Unidos, hubiera empezado a recoger todos los judíos que hubiera en cualquier parte del mundo hasta acabarlo. Pero había una oración: perdónalos,
ellos no saben lo que hacen. Algún día ellos van a darse cuenta, y dijo Jesús, y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ve? Esto es, algún día, así dijo Jesús, va a acontecer. En ese momento no, quizás hoy tampoco se ve así, pero así va a suceder. Ya es una palabra hablada y hay una oración hecha. El amor está por encima de todas las cosas. Yo les digo, mis amados hermanos, que siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo su enseñanza, usted va a la Escritura y va a conseguir todas esas enseñanzas. Eso es seguir las pisadas del Maestro cuando lo hacemos de corazón. Así que, mis amados hermanos, allí en Caracas, los pastores y hermanos que están allí juntos, reunidos en este momento, yo pido al Dios de la gloria que les bendiga. Pido que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado y que la sangre del Señor Jesucristo allí limpie todo error, toda palabra equivocada, todo pecado que hayamos hecho, que nuestro corazón sea compungido, porque el nuevo pacto, Jesús dijo que no lo escribiría en piedras, sino en los corazones de los creyentes. Que esa palabra sea escrita, esa palabra, ese mandamiento del Señor, sea escrito en el corazón de cada uno de nosotros, y que esto produzca un fruto, esta reunión que ustedes han tenido ahí hoy, este esfuerzo que están haciendo, no es una mera casualidad, que produzca un fruto donde sea glorificado Dios y esa congregación comience a florecer con una visión espiritual, comience a crecer en fe, comience a crecer en todas las virtudes de Cristo y pueda Dios traer todas las almas, todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, que los traiga el Señor allí a esas congregaciones que están en esa región, allí de Caracas y de toda esa zona ahí donde están estos grupos que están representados hoy en esta reunión. Mi petición es que Dios use esta reunión de hoy como un principio para una bendición mayor, para un entendimiento mayor de lo que es seguir las pisadas del Maestro. Que Dios me los bendiga con todas las bendiciones de la primogenitura. Y junto con todos ustedes decimos gracias a Dios por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a nosotros también. Amén y amén. Que Dios me les bendiga con todas las bendiciones del cielo y que de allí ustedes salgan buscando. Voy a ver cuáles son las enseñanzas de Jesús, porque quiero seguir sus pisadas. Y que Dios les conceda todas esas bendiciones que ustedes están buscando. En el nombre del Señor Jesucristo, así se ha hecho. Amén y amén.